Hoy toca hablar de Lora bajo las aguas. El Guadalquivir ha sido a lo largo de los siglos un río indomable que ha puesto a prueba a nuestro pueblo. Las crónicas más antiguas ya hablaban del carácter caprichoso del Guadalquivir. De hecho, se tiene constancia de crecidas importantes en los siglos XVII y XVIII, aunque la falta de registro detallado nos impide cuantificar su impacto. Gracias a historiadores locales del prestigio de Juan Manuel Lozano y José Montoto, sabemos, por ejemplo, que en 1829 se produjo un fuerte temporal de lluvia y se realizó una función en agradecimiento a la Virgen por haber sacado a nuestro pueblo de aquella catástrofe. En algunas riadas el agua llegaba hasta la parroquia de la Asunción y se colaba en el pueblo por la calle del río y la roda abajo. Decía Montoto que antes llovía mucho y que el temporal de 1892 fue espantoso. Este fue uno de los factores que más influyeron en la ruina de José Gonzalo Prieto, el Niño de Oro, ya que perdió sus cosechas de olivar. Recordemos que este hombre llegó a fabricar en Lora, frente al actual cuartel de la Guardia Civil, uno de los aceites más cotizados del mundo. Aquel año, el río llegó a subir hasta 7 metros por encima de su nivel habitual. El agua sobrepasó los pilares del puente del ferrocarril entre Lora y Guadajoz y dejó caer 2 de sus columnas, por lo que el tráfico ferroviario entre Sevilla y Madrid quedaría interrumpido. El temporal derribó varias casas. En una de ellas morirían sepultados un matrimonio y su hija. Cuando Lora comenzaba a recuperarse de esa catástrofe, al año siguiente se nos vino encima un verano extrañamente tormentoso. Hubo sitios donde el agua alcanzó 1 metro de altura y se cortaron las líneas telegráficas. Había muchísimos rayos. Uno de ellos mató en el acto a un vecino de nuestro pueblo. En 1917 se tuvieron que tapiar las entradas de los muchos molinos aceiteros que había en Lora para evitar que el agua llegase a entrar. Llegó a desplomarse una casa que había al final de la roda abajo. En 1963, media Andalucía sufrió las consecuencias de unas devastadoras inundaciones. Tanto fue así que Franco decidió visitar las poblaciones más afectadas. Y claro, se detuvo en Lora, donde presenció la brutal crecida del río Guadalquivir a la altura de la Celulosa. Por entonces se estaban construyendo los pisos del patronato Don Juan Coca y se tuvo que acelerar la entrega de viviendas porque algunas familias lo habían perdido todo en las inundaciones. Ese año el Churre se adentró por la calle Daoiz y Velarde. El alcalde Nicomé de San, el clero y voluntarios repartieron mantas y comida a las familias damnificadas. Los periodos de lluvia y sequía se seguirían alternando en los años siguientes hasta llegar a 1989. Fue el 21 de noviembre. No paró de llover fuertemente durante todo el día. Las calles se inundaron. Yo vi llegar al Churre hasta donde hoy se encuentra Ecomueble. Allí saltó la tapa de una alcantarilla y el agua se disparaba hacia arriba como una fuente. La avenida de la Cruz estaba inundada desde el Instituto de Bachillerato hasta la entrada del barrio de San José. Algunos vecinos con botas altas pasaban a gente de un lado a otro montado a sus espaldas, a caballito, como se decía. Algunas familias de otras zonas tuvieron que ser desalojadas de su vivienda. Provisionalmente se alojaron en las dependencias del ayuntamiento a la espera de que se les entregasen los pisos que tenían concedidos en la viña. También en el ayuntamiento se instaló una comisión de emergencia en la que participaban todos los grupos políticos: Cruz Roja, Cáritas, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, el Club de Radioaficionados y Radio Lora, que estuvo emitiendo las 24 horas, dando partes horarios con información actualizada y la previsión de nuevas lluvias que vinieran a empeorar la situación.
En una de las salidas de la unidad móvil fuimos de madrugada al puente del Río Viejo, Ildefonso Salado, Servando López y yo. No se veía nada. En mitad del puente, Servando encendió una pequeña linternita que llevaba y vimos cómo el agua estaba llegando a escasos centímetros del suelo del puente. Radio Lora también informaba puntualmente de lo que estaba sucediendo en el vecino pueblo de Peñaflor, donde un arroyo se llevó por delante un barrio entero. A finales de 1996, más de un centenar de familias tuvieron que ser desalojadas de su vivienda. El churre cubrió todo el puente que da acceso a la carretera de Alcolea y cerró el paso a la barriada de La Petra. La propia ministra de Agricultura y Pesca, Loyola de Palacio, aterrizó en Lora para comprobar in situ todos los daños causados. En pleno verano de 1997, una inesperada tromba de agua, acompañada de fuerte aparato eléctrico, convirtió zonas de los pisos de la calle Matallana en verdaderas lagunas. Se registraron 57 litros por metro cuadrado en tan solo media hora. En el mes de noviembre siguiente, más de 300 litros y vientos de unos 100 kilómetros por hora dejaron graves daños en las infraestructuras loreñas. La segunda fase de la barriada de Las Viñas sería la más afectada por las inundaciones, y el viento huracanado derribó árboles en la Placita Santana y en la Alameda del Río. Con el cambio de siglo, la percepción sobre las inundaciones comenzó a variar. Ya no se trataba solo de eventos puntuales, sino de una frecuencia alarmante que algunos comenzaron a atribuir al cambio climático o a la alteración de los cursos fluviales. Durante las dos últimas semanas del 2009, un fuerte temporal de lluvia provocó los desbordamientos otra vez del Churre y del río. En esta ocasión, lo más destacado fue, sin duda, el corte del suministro eléctrico en toda la población. El 25 de diciembre, Navidad, Lora lo pasó a oscuras. Quedamos gratamente sorprendidos el 10 del 01 del 10, el 10 de enero de 2010, cuando vimos a Lora vestirse de blanco a causa de una gran nevada. Pero tan solo un mes después, de nuevo nos inundamos. Fue en febrero. Otra vez, la Alameda del Río y los alrededores vieron las aguas llenar las carreteras y entrar en las casas. Espectaculares fueron las imágenes que las televisiones nacionales grabaron en el residencial Virgen de Setefilla, junto a la avenida del Castillo. La presa José Torán tuvo que abrir sus compuertas cuando alcanzó sus niveles máximos. Parecía que el fin de año olvidaría esa catástrofe, pero no. En el puente del mes de diciembre volvieron las tormentas y las inundaciones, con especial virulencia en la nueva urbanización residencial Virgen de Setefilla. Aún no había quitado el barro de esta riada cuando se produjo otra justo a las 2 semanas. Aquel año 2010, las crecidas del río y los arroyos afectarían a unas 155 viviendas y más de 100 familias tuvieron que abandonar sus hogares. Y aquí lo vamos a dejar ya, porque los últimos episodios de riada los tienen ustedes más frescos en la mente que yo. Estas inundaciones causaron pérdidas agrícolas millonarias, daños en propiedades y una constante preocupación entre los habitantes que veían cómo la historia se repetía una y otra vez. La gestión del agua y la necesidad de infraestructuras más robustas se convirtieron en un clamor popular. Y fue por eso que se construyó el muro de contención, que ha venido a paliar, en parte, consecuencias más graves. Ojalá que estos hechos históricos que les hemos contado se queden ahí, en la historia, y no vuelvan a repetirse nunca más.